Bueno, vamos a hacer un poco de análisis de esta imagen y cómo podemos abordarla a la hora de encajar. El encajado es uno de los temas que obviamente van a condicionar más el resultado del dibujo. Bueno, mira, con este modelo voy a mostrarte un poco qué tipo de cosas puedes observar cuando estás dibujando que te pueden ayudar indudablemente a sacar mejores resultados. Eh, cuando vemos esta imagen, inicialmente lo que estamos viendo es un cuervo, y ya está, ¿no? Un cuervo oscuro, negro, con un aspecto un tanto metálico, etcétera, ¿no? Su ojo brillante, el pico sucio, una especie de pelos, bueno, plumas que parecen pelos, ¿no? Y otras que son más planas. Bueno, el caso es que nosotros entendemos esta imagen como lo que estoy diciendo, al fin y al cabo, un cuervo. Pero cuando queremos dibujarlo tenemos que olvidarnos realmente de qué se trata y empezar a mirar otras cosas. Yo os voy a mostrar, o te voy a mostrar, perdona, te voy a mostrar qué tipo de cosas observo y cómo asocio otro tipo de información totalmente distinta a la que te acabo de contar, que es la que me va a ayudar a mí a dibujar. En primer lugar, puedo observar una especie de estructura que no es nada evidente, que incluso casi la podría crear yo, me la podría inventar, y de hecho me la voy a inventar, que está dentro de este modelo, dentro del dibujo, pongamos. Voy a ir marcando cosas que te pueden ayudar en esto, verás. Eh, Se trata de líneas que obviamente hay algunas muy explícitas, ¿no? Como podíamos ver esta de aquí. Hay otra también muy explícita, como podíamos ver esta. O esta otra, ¿verdad? Perdón, ahí. Son líneas que son muy evidentes, pero luego suceden otras que no lo son tanto. Y sin embargo nos ayudan después muchísimo a la hora de dibujar. Por ejemplo, te voy a poner más ejemplos. Bueno, vamos a fortalecer un poco las líneas exteriores. Observamos este punto de aquí, observamos esta línea de aquí, ¿vale? Fíjate que no estoy intentando hacer un pico, sino que observo la inclinación de toda esa línea. ¿Eh? Podemos ver esta de aquí también, ¿verdad? Aquí ya habíamos dicho. Y, y ahora vamos a empezar internamente a ver cómo lo resolvemos. Resulta mucho más fácil, como te voy a mostrar, si empiezas a conectar cosas que están muy alejadas o que están separadas de alguna manera. Primero vamos a hacerlo con cosas que son más o menos próximas. Fíjate, el ojo, esta parte de aquí, bien, y fíjate cómo se alinea con esta mancha de ahí. Obsérvalo en el modelo, en el original, porque a esto se va a empezar a llenar de líneas y se va a perder todo, ¿vale? Observas ahí, ¿verdad? Bien, observa también cómo esta línea después continúa de alguna manera por aquí, ¿eh? Podemos ver esto, y torciéndonos un poquito llegamos a este otro punto, con lo cual prácticamente podríamos estar trazando la misma línea para todo ese bloque. De igual manera podríamos estar observando este, y además va casi en paralelo. Fíjate, desde esta esquinita que se nos ha generado ahí, como tenemos aquí otro espacio entre plumas. Esto nos va a permitir agrupar bloques más o menos grandes que después son fácilmente divisibles, pero si no los agrupamos primero nos resultará mucho más difícil. Más cosas, por ejemplo, ¿ves esta manchita de aquí, este puntito de ahí? Bien, pues eso, fíjate cómo se alinea con esto otro. Es un juego como de ir descubriendo esas estructuras ocultas y te van a ayudar muchísimo. Observa cómo aquí hay un cambio de tono en este punto, en esta zona de aquí, ¿vale? ¿Ves esa zona de cambio de tono? Lo aprecias, ¿verdad? Y como si alargamos, otra vez en línea paralela con esas otras que se han ido generando, si alargamos, nos encontraríamos el pico ahí en el otro extremo. Lo tenemos, ¿verdad? Bien. Bueno, según vamos haciendo divisiones, cada vez resulta más fácil, porque una vez que tenemos
que tenemos establecidas estas líneas y nos van saliendo esas geometrías, las divisiones generales son más fáciles, o sea, las divisiones internas, perdón, son más fáciles. Por ejemplo, tenemos desde aquí hasta aquí, esta división es muy sencilla, es casi la mitad, es un poquito más abajo de la mitad, ¿no? Cuando ya tenemos eso calculado, encontrar esta ya resulta bastante sencillo. Observa cómo desde aquí hasta aquí resulta muy fácil encontrar esta de aquí. Desde aquí hasta ahí, hasta el extremo, resulta muy fácil encontrar esto. Bueno, ¿veis cómo va saliendo esa estructura que nos permite dividir en luces y sombras al final todo el dibujo? Observamos cómo esta también pues tiende aquí, ¿vale? Y con esto vamos haciendo como pequeñas divisiones que nos ayudan a estructurar todo el modelo. Bueno, yo te aconsejo que trates de hacer este ejercicio de observación de líneas de coincidencia que te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Cómo puedes ir conectando información que está más o menos alejada y cómo esa conexión, observamos aquí también, cómo sale por aquí, cómo esa conexión de información acaba generando unas estructuras. Curiosamente, esas estructuras, si la composición está cuidada por parte del fotógrafo, o el caso del pintor, que es una de las cosas que veremos más adelante también, si está cuidada esa estructura, resulta que empiezan a aparecer elementos curiosos, ¿no? Como por ejemplo los paralelismos, ¿no? Esta línea es prácticamente paralela a esta, prácticamente paralela a esta, prácticamente paralela a esta, y pues casi con esto, ¿no? Nos salen bloques divisores grandes, ¿no? De estructuras grandes que podemos entender con facilidad. Aquí tenemos, por cierto, otra. Si empezamos a ver así, los modelos de repente se simplifican muchísimo porque no estamos atentos o no estamos pendientes de qué objeto estamos dibujando, es decir, qué es ese objeto, sino cómo lo vemos y sobre todo ahora en esta fase, cómo son estas estructuras internas. Si retiramos la imagen de detrás, podemos ver realmente la estructura de esa composición y esa estructura interna del dibujo.